que puede ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Es momento de poner la lupa a los eventos globales más relevantes, con un análisis detallado, entrevistas exclusivas y una visión profunda de los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos al Mundo en Contexto Radio, con el periodista Carlos Arellano. Muy buenas tardes, 2:05 de la tarde desde Caracas, Venezuela, desde la cabina de Venezuela News 104.9 FM, como ya lo indicaba el anuncio, momento de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellano Solórzano para revisar en profundidad, darle contexto a la actualidad en información internacional, en este espacio, En Contexto Radio. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales, en TikTok y en X. Estamos transmitiendo por mi TikTok personal, @soyarellán. En X, antes Twitter, también @soyarellán. En Instagram como Soy Carlos Arellán y en Facebook como Carlos Arellán. Repaso este espacio como los demás que tengo en televisión, en Venezuela News. No tienen cuentas oficiales como tal, son cuentas particulares las que le doy. Por si acaso sale una cuenta o perfil que diga En Contexto, no es este servidor. Vamos a estar revisando hoy dos temas relevantes. El primero sucedió en la noche de este lunes y tuvo ya su desenlace, o se completó el miércoles, hoy miércoles temprano, lo que fue la libertad de Julian Assange, el fundador del portal Wikileaks, activista por la libertad de la información, quien puso fin, esto luego de un acuerdo con el gobierno o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un acuerdo judicial, para poner fin a la persecución judicial y política en contra de Assange. Para recuperar la libertad, el australiano tuvo que admitir un delito menor de los 18 que le levantó el gobierno de los Estados Unidos por presuntos delitos de espionaje, terrorismo, por exponer la seguridad de los Estados Unidos al revelar documentos confidenciales, y a cambio un tribunal en las Islas Marianas del Norte, unas islas, un territorio colonial de los Estados Unidos en el Pacífico, así mismo como lo escucha, Estados Unidos tiene territorios coloniales en el Pacífico, las Islas Marianas. Un tribunal de esa dependencia recibió a Julian Assange, quien viajó de Reino Unido a ese territorio insular. Ahí un juez le tomó la declaración, se declaró culpable por conspiración y como sentencia fueron 62 meses, el mismo tiempo que purgó Julian Assange en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido, luego que el gobierno de Lenín Moreno le retirara la condición de asilado, de refugiado en la Embajada del Ecuador, donde estuvo durante 7 años. Y ese tiempo se le consideró, se le tomó en cuenta y se dio por cerrado el caso de Julian Assange, quien por fin recuperó la libertad. Para profundizar sobre este tema, tenemos en comunicación vía telefónica al abogado y analista político invitado de lujo siempre en este espacio de En Contexto Radio, un gran amigo de este espacio, Wilmer de Pablos, a quien damos la bienvenida desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, Wilmer? Primero agradecer, Carlos, una vez más por la invitación a ti y al equipo de radio y a tu programa, que ha tenido muy buena acogida en el contexto comunicacional en Venezuela, y que además tiene unos trabajos de micro extraordinarios que permiten documentar todos estos temas que se convierten después en un insumo para la educación y la comunicación. Y justamente, efectivamente, bueno, hoy hemos visto la llegada de Julian Assange a Canberra, a la capital australiana, donde fue recibido por su esposa Estela, por su padre, además de, oímos las palabras del propio primer ministro Anthony en ese país, y efectivamente ya se encuentra a buen resguardo. Y agradecer, por supuesto, de antemano la invitación. Wilmer, el significado
el impacto, la repercusión de esta noticia de la libertad de Julian Assange. ¿Qué significa para el periodismo, para la libertad de información, para el respeto a los derechos humanos, que se haya completado por fin este capítulo de larguísima persecución política en contra de Julian Assange? Y bueno, si tú compartes o suscribes el término de persecución política. Sí, bueno, en principio, Carlos, creo yo que es importante poner en contexto a la audiencia, a tu audiencia, a la audiencia del programa, ¿no? Recordar cuál fue el hecho comunicacional que dio origen a la persecución de Julian Assange, presidente de Wikileaks, por supuesto, que lo obligó a pedir asilo ante el gobierno de Ecuador cuando Correa era presidente, y en aquella oportunidad, estando en Londres. Tú hacías mención de algunos, en la introducción hacías mención de algunos eventos, ¿no? Relacionados con el inicio de aquella persecución por Estados Unidos, sus aliados, por supuesto, el mundo unipolar, que dirige el monopolio, como lo dijo Samir Amin, uno de los monopolios del capitalismo, es el monopolio de la guerra, ¿no? Y habría que recordarle a la audiencia que son muchos los hechos que evidenció Wikileaks, en este caso... Bien, estamos reportando alguna dificultad con la comunicación. Ricardo, confírmame si se cayó la llamada telefónica. Se nos cayó la llamada telefónica. Estamos hablando con Wilmer de Pablos, quien nos estaba poniendo justamente en contexto de lo que ha sido el trabajo realizado, desarrollado por Julian Assange, y lo cual le ha significado estos larguísimos 14 años de persecución política, en donde el gobierno de los Estados Unidos se encargó por distintos medios de dar con él, capturarlo y juzgarlo por revelar información, documentos confidenciales del gobierno de los Estados Unidos, comunicación o información delicada, entre la cual destaca, muy resonado, fue aquel video de un vehículo aéreo tripulado, un helicóptero de los Estados Unidos, en donde asesinan de manera fría a un grupo de civiles en Irak, los cuales eran insospechados agentes armados que pudiesen significar una amenaza para la seguridad de la presencia estadounidense en Irak. Ese es uno de los tantos materiales que reveló Wikileaks y al cual la opinión pública mundial le debe agradecimiento, porque reveló la magnitud, el alcance de las operaciones criminales y de guerra cometidas por los Estados Unidos en casos como Irak. Retomamos la comunicación contigo, Wilmer. Se había caído la conexión telefónica. Carlos, entonces, es importante eso que estabas comentando para la audiencia, porque es importante hacer historia, ¿no? Para un buen análisis siempre necesitamos el elemento histórico geográfico, y hay que recordar, por ejemplo, la denuncia de Wikileaks en relación con más de 800 detenidos en Guantánamo, violación de derechos humanos, más de 66.000 civiles asesinados en Irak cometiendo los crímenes de guerra, en Afganistán, por ejemplo, más de 91.000 civiles asesinados cometiendo y reiterando los famosos crímenes de guerra. Pero además de eso, el propio Wikileaks mostró el espionaje telefónico y de redes que se hace a través del mundo, de estas plataformas que normalmente nosotros utilizamos, como Google, como la telefonía, como todas esas redes que normalmente nosotros manejamos, pero que sabemos que están desde la NASA, desde la CIA, de sus mecanismos tecnológicos y de inteligencia, manejan nuestras datas, manejan nuestra información, etcétera. Pero además de eso, el propio Wikileaks mostró documentos al mundo sobre el espionaje hecho a diplomáticos en distintas partes del mundo, desde las embajadas de Estados Unidos ubicadas en todos esos países. Incluso el teléfono de la entonces ex canciller alemana Angela Merkel, aliada de los Estados Unidos durante el tiempo de Obama. Espiaron a Angela Merkel y no hubo disculpa de Estados Unidos, y Alemania tuvo una protesta, creo, muy tibia o casi que inexistente. Incluyendo exactamente ese es uno de los hechos más escandalosos, que fue el ataque deliberado a líderes mundiales como Angela Merkel y como el propio secretario de entonces de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ¿no? La filtración de los correos de Hillary Clinton, donde se evidencia que definitivamente ellos prepararon a ISIS y a todos estos movimientos terroristas para desestabilizar esos países,
y poderse apropiar de sus recursos. Yo creo que en principio lo que hay que recordarle a nuestros usuarios es eso, y por supuesto el más famoso de todas las informaciones filtradas fue aquel video en el 2007 cuando en Bagdad Estados Unidos desde un helicóptero ataca a un grupo de civiles, más de 12 personas, entre eso por supuesto funcionarios de propias Naciones Unidas. Entonces en ese contexto con nuestros usuarios y usuarias hay que entender cuáles fueron los hechos, no es el hecho, cuáles fueron los hechos que dieron origen al inicio de esta persecución que lo obligó a él a pedir asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde una vez que Lenín Moreno, el traidor expresidente ecuatoriano, asumió el poder, entrega con un convenio servil a los Estados Unidos y sus intereses al Reino Unido a Julian Assange, y pasa de ser un asilado a un preso y por supuesto un perseguido político. Cuando tú preguntas al principio ¿qué mensaje nos deja hoy al periodismo, sobre todo Julian Assange? Bueno, que definitivamente el norte, la razón de ser de la verdadera comunicación, de la información, no de las corporaciones de la desinformación, no de los laboratorios de guerra, no de los anclas preparados para desinformar y manipular la mente de nuestros pueblos, sino la verdadera comunicación es siempre, por supuesto, hacerle frente y sacar el pecho frente a la verdad. ¿Cuál fue la verdad que él reveló en aquel video? Que se cometían crímenes de guerra al atacar a la población civil. ¿Y por qué es tan importante hoy, independientemente de la negociación a la que él haya podido llegar con Estados Unidos, en el contexto de un acuerdo previo que solo fue a firmar en el país, en la corte de Taipei, en las Islas Marianas, el norte, a la que tú hacías referencia, que además son colonias norteamericanas en la primera cadena de islas hacia el Pacífico, mirando hacia China? ¿Por qué es tan importante en este momento el contexto de lo que es mantener y defender la verdad? Bueno, porque hoy, después de 12 años, es decir, de 7 años de asilo más 5 años de prisión, el mundo entero sabe que lo que Julian Assange en Wikileaks sostuvo y mantuvo sobre los crímenes de guerra contra la población civil es la práctica cotidiana de Estados Unidos a través de la OTAN, que hoy Ucrania comete contra la población rusa, y lo acabamos de ver en un ataque hecho abierta, pública y comunicacionalmente en una playa en Crimea, donde no les importó mandar 3 misiles contra población civil que se encontraba recreando, donde hubo 4 muertos, 2 de estos fueron lastimosamente niños, pero además 120 personas heridas. Y si nosotros miramos con detalle esta actuación hecha por Israel, aliado a Estados Unidos, contra el pueblo palestino en Gaza, nos percatamos de que efectivamente es la ratificación de esa verdad sostenida y mantenida durante años a costa de su propia libertad, Julian Assange y Wikileaks, en la que se evidencia, se ratifica, como lo acabo de decir, que efectivamente Estados Unidos no respeta el derecho internacional público, no respetan el derecho de la guerra, y además de esto, Julian Assange nos está diciendo a todos los que participamos de la comunicación, entre ellos por supuesto el periodismo, que definitivamente el norte y el mensaje que hoy el mundo debe aplaudir, porque es una deuda que tenemos con Julian Assange, es que la búsqueda de la verdad a través de la comunicación tiene sus frutos, porque hoy es evidente ante el mundo entero que lo que Julian Assange sostenía es una práctica, óigase bien, es una práctica reiterada de Estados Unidos, de la OTAN y de sus aliados en los conflictos abiertos en el resto del mundo. Bien, 2:19 de la tarde, estamos conversando con Wilmer de Pablos en este espacio en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solorza. Nos sintoniza Venezuela News Radio 104.9 FM. Estamos hablando sobre la noticia de la liberación de Julian Assange, la cual se produjo en horas de la noche del lunes, horario
de Venezuela, y se completó ya este procedimiento de acuerdo judicial entre Assange y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos más temprano este miércoles en las Islas Marianas del Norte, dependencia, territorio colonial controlado por los Estados Unidos en el Pacífico. Wilmer, me gustaría también explorar contigo qué mensaje o qué precedente, sería mejor la palabra, qué precedente sienta este proceso de persecución de los Estados Unidos en contra de un activista por la libertad de la información al cual se le quiere sancionar, se le quiere castigar, se le quería incluso aplicar cadena perpetua o pena capital por revelar información sensible, información a la opinión pública internacional que daba cuenta de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos? Es decir, perseguir a alguien que informa la verdad, y los que cometen los delitos andan libres y pretenden hacer pasar como delincuente a quien expuso sus crímenes. Este caso evidencia la reiterada violación de derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión y de comunicación que tanto dice defender, entre comillas, el imperio norteamericano y sus aliados. Fíjate tú que si nosotros hacemos un análisis, un paralelismo entre el procedimiento y las causas y la violación del debido proceso, el derecho a la defensa, la manipulación de los tribunales de Estados Unidos y la manipulación, por supuesto, de los tribunales en el Reino Unido de la causa de Ale Saab, nuestro diplomático y héroe venezolano, tiene un símil desde el punto de vista jurídico en la comparación de derecho con la de Julian Assange. Es exactamente el mismo formato, así como a Julian Assange le imputaban supuestos 17 delitos, entre esos el último que le habían montado, que era la supuesta violación a 2 mujeres en un país donde estuvo dando una conferencia. Fíjate cómo llegan a la negociación, que es una negociación de orden político, y también hay que reconocer que es de orden diplomático, porque esta negociación realmente la consigue el gobierno australiano, que presionó sobre todo en enero, ¿sí?, al gobierno de Joe Biden, a los fines de poder lograr una negociación y un acuerdo que ya previamente estaba listo, pero que tenía que ser convalidado ante un tribunal. Y como por supuesto le prohibieron de inmediato la entrada a Estados Unidos, el acuerdo se celebra en una de sus colonias en el Pacífico, ¿no? Y de estos delitos, de todos estos delitos, 17 que se le imputaban, como lo hacían con Ale Saab, que eran 9 delitos y al final terminó siendo nada. Los abogados, los diplomáticos y el propio Assange y su familia consideraron que declararse culpable por el delito de espionaje, que es el único delito por el que fue condenado, además tenía una pena que a los efectos de la privación de 5 años ya se encontraba evidentemente prescrita, ¿sí? Actuar de Estados Unidos en el que la justicia es instrumentalizada, o el famoso lawfare que hemos visto en Latinoamérica para perseguir a altos funcionarios, incluyendo por supuesto a todos los que le sean adversos a los intereses de Estados Unidos. Es una práctica reiterada de un Estado que es una corporación al servicio de las transnacionales, y en este caso por supuesto evidenciaba todo el monopolio y los intereses de la guerra, el negocio militar, el negocio de las armas, que es de lo que vive y sobrevive en cada crisis Estados Unidos y sus aliados. Wilmer, nos quedan 2 minutos para este espacio, para desarrollar este tema de Julian Assange, y no quiero cerrarlo. Se me quedan muchas preguntas, pero bueno, tengo que hacer una. Bueno, me queda espacio para una. Y es una inquietud que gravita, se repiten muchos mensajes en redes sociales y también en conversaciones ocasionales, y queda la duda de que si el paso o la decisión de Julian Assange de aceptar la culpabilidad por alguno de los delitos, de los cuales se considera que no fue ninguno, si asumir un delito ante una corte de los Estados Unidos para
así conseguir su libertad, menoscaba el impacto del trabajo que hizo, desluce su obra de revelar la magnitud de los crímenes cometidos por Estados Unidos y los cuales son reservados a la condición de información confidencial? Considero, Carlos, y usuarios que nos oyen, que ya la privación, o mejor dicho, el hecho más relevante de la persecución y privación ilegal e ilegítima de Julian Assange perdió su fuerte cuando hoy el mundo entero conoce las actuaciones de Estados Unidos a través de su brazo armado, la OTAN, en Ucrania, repito, donde se cometen abiertamente crímenes de guerra contra la población civil. Y es exactamente la misma actuación de Estados Unidos junto a Israel, que acompaña toda su actuación mandándole armas y impidiendo, por supuesto, el cese del conflicto en Palestina, y por supuesto acompañando los ataques de Israel en el sentido de cometer los crímenes de guerra contra la población civil, que fue el hecho más relevante que en el contexto marcó el momento histórico de las revelaciones de Julian Assange. Es decir, mantener la verdad, sostenerla, pero que además hoy es una evidencia y es un hecho público, notorio y comunicacional, le permite, por supuesto, desde el mundo de lo jurídico a él hacer una negociación que normalmente está en todas las legislaciones del mundo, como en Venezuela, por ejemplo, cuando una persona que se presume culpable de un delito decide admitir los hechos para lograr una rebaja de la pena y probablemente una suspensión condicional del proceso o en su defecto la libertad. Es exactamente lo mismo. Creo que el hecho jurídico en razón del hecho comunicacional hay que visualizarlo de forma separada para entender que Julian Assange no solo cumplió y deja un legado, sino que además la humanidad entera está en deuda porque fue él quien reveló que efectivamente Estados Unidos es un criminal de guerra en sus actuaciones. Bien, 2:27 de la tarde. Muchísimas gracias, Wilmer de Pablos, en entrevista concedida en Contexto Radio, y a la audiencia que se conecta a esta hora con nosotros a través de la señal o el dial 104.9 FM o por nuestra transmisión en streaming a través del YouTube y el canal Venezuela News Radio, como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Contexto Con. Reiteramos nuestro agradecimiento y de verdad complacido infinitamente por esa disponibilidad que siempre nos concede Wilmer de Pablos. Antes de ir a la pausa, repaso mis puntos de contacto en las redes sociales, en X y en TikTok. Me puedes conseguir como @soyarellán. Estamos conectados por TikTok. Vamos a leer a algunas de las personas que se conectan. Shangoladet nos manda por aquí saludos. Leonel Muñoz Col desde Longaray, acá en Caracas. Martín Moreno dice que se hizo justicia con respecto al caso de Julian Assange. José del Carmen Ramírez se nos conecta desde Maracaibo. @Fina desde la ciudad del Tigrito, San José de Guanipa, en Anzoátegui. Full sintonía desde Cabimas, Giovanni Carrillo. Solder Sahara dice: Dios lo proteja, esa libertad me da como miedo. Se refiere al caso de Julian Assange. Eugenio Barreto nos manda saludos, dice que excelente programa. Saludos desde Guacara, Pablo Milor 06. ¿Quién más nos manda saludos por acá? Ricardo Montilla 26. Desde las trincheras, FracRip, @FracRip, se conecta por la conexión en directo, live, a través de mi cuenta personal en TikTok, @soyarellán. Corresponde hacer nuestra primera pausa. No se desconecte, no se aparte mucho tiempo, porque vamos a estar revisando la segunda parte con Fernando Rivero, analista político internacional, sobre lo que fue el desarrollo de la gira de 4 días de Vladimir Putin por Asia. 2 países, la República Popular Democrática de Corea, también conocida como Corea del Norte, estuvo 2 días, y luego la República Socialista de Vietnam, sellando importantes acuerdos y acercamientos diplomáticos, los cuales han sido vistos e interpretados de distintas formas por el occidente global. Vamos a estar revisando esta información y la interpretación y el análisis de Fernando Rivero. Estamos de vuelta.
Estás escuchando Venezuela News Radio 104.9 FM. La verdad de Venezuela. Música ligera para revisar algunos temas bastante densos. Excelente tema escogido, seleccionado por Ricardo Miranda, nuestro operador en esta tarde caraqueña, 2:33 de la tarde. Reitero mis puntos de contacto en las redes sociales. Por aquí, si está viendo el streaming en este teléfono, estamos transmitiendo por mi cuenta de TikTok, @soyarellán. Nos mandan saludos desde Táchira, Yelixa Avendaño. Leonel Muñoz Col, muy activo por aquí, mandándonos mensajes. Luis Lunar, también conectado. No ha dicho Luis Lunar desde dónde nos escribe. Igual Solder Sahara. Yolimar nos escribe desde el estado Lara, comentando la excelente vista que tenemos acá desde la cabina de Venezuela News Radio. Bien, como lo adelantaba antes de ir a la pausa musical, esta parte vamos a revisar con un analista internacional, Fernando Rivero, lo que fue el desarrollo de la gira internacional de Vladimir Putin, presidente de Rusia, por dos países: la República Popular Democrática de Corea, también conocida como Corea del Norte, en donde estuvo 2 días, en donde en reuniones con Kim Jong-un suscribió un acuerdo de asociación estratégica integral. También acordaron acuerdos de defensa mutua, lo cual generó interpretaciones, reacciones, temores por parte de países que se han coaligado en la zona para desarrollar distintas maniobras de amenaza a la seguridad de Corea del Norte. Caso de Corea del Sur, la República de Corea, Japón y los Estados Unidos, que tienen una importante presencia de bases militares en la zona, en donde estas partes, estos 3 países, ven con normalidad la realización de maniobras que exponen la seguridad de Corea del Norte, de Pyongyang, pero ven con amenaza, con reticencia, cuando legítimamente Pyongyang, con un aliado de envergadura como Rusia, suscribe acuerdos de defensa y elaboran y despliegan una serie de interpretaciones diciendo que Pyongyang y Moscú están potenciando un eje agresivo en contra de estos países, que está imprimiendo tensión, desestabilización en la zona. Y entonces, en ese contexto, Vladimir Putin lleva adelante esta gira a Pyongyang, la cual dejó una serie de imágenes también bastante potentes, elocuentes, en donde el presidente Vladimir Putin regaló un vehículo de fabricación rusa al presidente o al líder Kim Jong-un, y en donde, bueno, condujeron durante un largo tiempo por algunos tramos de la ciudad, dejando imágenes interesantes. Mientras tanto, vamos a seguir insistiendo en la comunicación con Fernando Rivero, analista político y analista internacional, para revisar su perspectiva del significado, de las repercusiones, de la lectura que se le puede dar a esta visita, la cual pudiese inscribirse como una de las expresiones de aquella advertencia que hiciera Vladimir Putin como consecuencia de la decisión de la OTAN de suministrar y autorizar a Ucrania para realizar ataques en profundidad en contra del territorio ruso con armamento sofisticado suministrado por Estados Unidos y Europa. ¿Cuándo se produce esta decisión? Desde Moscú, el presidente Vladimir Putin dijo que este escenario de escalamiento de las tensiones, ellos se reservaban decisiones o medidas en reciprocidad, y una de ellas fue la aplicación o la configuración de medidas asimétricas. ¿Y en qué consistían estas medidas asimétricas? Y las planteó así: bueno, si ustedes arman a un país que es una clara y evidente amenaza a nuestra seguridad y autorizan
y prestan apoyo técnico de personal y logístico y tecnológico para realizar esos ataques en mi contra, bueno, Moscú va a hacer lo mismo. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a armar, vamos a prestar condiciones, instrumentos de seguridad para aquellos países que en el contexto, la mentalidad occidental, son países que afectan la seguridad de esos estados. Y uno de los escenarios en donde se estaría expresando esa expansión del conflicto entre Rusia y Ucrania sería en Norcorea, un estado fronterizo con Rusia, fronterizo con China, país aliado de Rusia. Bueno, vamos a avanzar sobre la consolidación de las relaciones diplomáticas e históricas de Moscú con Pyongyang, y esto evidentemente generó una serie de reacciones, de escándalo, de temores por parte de Occidente. Luego de suscribir este acuerdo de asociación estratégica integral que eleva a un nivel superior las ya buenas relaciones entre Moscú y Pyongyang, el presidente ruso también realizó una gira, una visita de 2 días a Hanoi, a Vietnam, en donde también suscribió una serie de acuerdos que potencian la relación entre la capital vietnamita y Rusia. 2:39 de la tarde, ya tenemos en comunicación telefónica con Fernando Rivero. Fernando, bienvenido, buenas tardes a este espacio de En Contexto Radio. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Fernando, vamos a aprovechar el tiempo, 2:40 de la tarde, bueno, para pulsar tus consideraciones respecto a la importancia que reviste esta gira realizada por Vladimir Putin a la República Popular Democrática de Corea como a la República Socialista de Vietnam. Aló, ¿me escuchaste? Sí te escucho, okay. Fíjate, bueno, creo que es una gira sin duda alguna importante en un momento clave de la geopolítica mundial, donde hay por lo menos 2 grandes conflictos en curso. Por una parte, la guerra de la OTAN contra Ucrania y contra Rusia, y por otra parte la situación que estamos viviendo en Asia Occidental. Indudablemente esto contribuye de manera decidida a la confección de nuevas relaciones internacionales, afianza el papel de Asia, papel creciente, un papel importante no solamente desde el punto de vista económico, sino también en la geopolítica mundial, y anuncia también, por supuesto, el advenimiento de una nueva era marcada por el mundo pluripolar y multicéntrico. Creo que además la discusión, particularmente con la República Democrática Popular de Corea, de temas militares, todo ello contribuye a preservar la paz en el planeta, porque indudablemente desde Washington se vienen desarrollando planes guerreristas que no solamente afectan el Medio Oriente, Asia Occidental, mejor dicho, Europa del Este, sino también, por supuesto, la región del Asia-Pacífico. Fernando, y en lo relativo a este acuerdo de seguridad, de defensa mutua, recíproca, suscrito entre Moscú y Pyongyang, que ha sido visto por Occidente como meterle más tensión a una zona que justamente Corea del Sur, Japón, los Estados Unidos meten permanentemente presión en contra de Pyongyang. ¿Qué valor, qué consideración le das a este acuerdo de defensa mutua? Sí, te decía que eso es una contribución para la paz, toda vez que allí el actor político que desestabiliza esa región es precisamente los Estados Unidos con su política guerrerista. Recordemos que allí en el Asia-Pacífico hay un mar en disputa. Se trata de una región de fundamental importancia por donde transita buena parte del comercio mundial, pero además en torno a esa región ya gravita la economía en la actualidad. De forma que este acuerdo va a permitir, por una parte, a la República Popular Democrática de Corea tener un intercambio permanente en materia de inteligencia, equipamiento militar, pero además esto garantizaría la seguridad de la península coreana y evitaría que lamentablemente el territorio de Corea del Sur sea utilizado para
inocular una guerra en esa parte del mundo. Asimismo, por supuesto que Moscú le da una respuesta política a lo que ha venido siendo las posiciones de las potencias occidentales contra la Federación de Rusia. De forma que estamos ante la presencia de decisiones que están marcando pues la geopolítica mundial y que son una respuesta por demás necesaria ante lo que viene haciendo la OTAN. No abogamos por la guerra, desde luego que no, pero sí abogamos por la necesidad de respetar el derecho internacional público, por respetar la paz y la soberanía de los pueblos, de manera que cada país tiene libérrimamente, siempre que esto no afecte la seguridad global, el derecho a realizar los tratados de cooperación técnico-militares que les permita pues preservar su soberanía y su seguridad. Fernando, no sé si suscribes el criterio de que este acercamiento y este acuerdo de seguridad mutua, elevar el nivel de las relaciones diplomáticas entre Moscú y Pyongyang a una asociación estratégica integral, ¿sería la reacción o un paso acelerado por las tensiones provocadas por la OTAN en contra de Rusia y para lo cual usa a Ucrania? Lo digo porque cuando se dio la decisión de aprobar a Ucrania la utilización de armamento occidental para ataques en profundidad en contra del territorio ruso, desde Rusia dijeron que iban a tomar medidas recíprocas y asimétricas para responder a esa provocación, y lo cual consistía prácticamente en dar seguridad a aquellos países que Occidente consideraba una amenaza en su narrativa. En este caso, la República Popular de Corea, Norcorea, en la narrativa del Occidente, es un villano, es parte del eje del mal. Fíjate, hace escasos días pudimos ver un hecho atroz que fue el bombardeo con equipamiento militar estadounidense contra Crimea, donde se encontraban en una playa vacacionista que es de origen ruso. Esto denota lamentablemente el doble rasero de los decisores de la OTAN y particularmente de la Casa Blanca. Por una parte hablan de derechos humanos, de respeto al derecho internacional público, y por otra parte alientan la agresión contra la población civil, en este caso la Federación de Rusia. Por supuesto que el permiso otorgado al gobierno de Kiev es un atentado contra la seguridad de Rusia, es un nuevo paso hacia una escalada que nadie desea. Si algo debe hoy evitar la comunidad internacional, si algo anhela la humanidad, es que no se dé un choque directo entre las potencias de la OTAN y la Federación de Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque algunas de esas potencias, por ejemplo, los Estados Unidos, Reino Unido, entre otros, poseen armas de destrucción masiva. De forma que hoy abogar por la paz es una necesidad, pero desde luego Moscú está tratando pues de confeccionar también un sistema de alianzas para tratar pues de frenar los planes guerreristas de los Estados Unidos. Y todos saben ya, además, Carlos, que de ganar Trump a OTAN pasaría a un proceso de revisión. Y ellos saben que en este momento la guerra en Ucrania está perdida, ya ellos saben en este momento de los avances formidables de las Fuerzas Armadas de Rusia, y saben también que las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra la Federación no han surtido el efecto deseado. De forma que esa nueva decisión infausta de la OTAN es una nueva provocación. Ahora esperemos, ¿verdad?, que este conflicto se solucione lo más pronto posible mediante una salida negociada, y que, por supuesto, más temprano que tarde los pueblos de los países, de las potencias occidentales, quiero decir, bueno, salgan a las calles y también condenen esa política de imposición militar que se adelanta desde los gobiernos de la OTAN. A la audiencia, 2:47 de la tarde, estamos conversando con Fernando Rivero, analista político internacional, revisando lo que fue el desarrollo de la gira del presidente ruso Vladimir Putin a la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, como se le conoce popularmente, no es el nombre oficial, pero se le conoce así, y luego la República Socialista de Vietnam. Y sobre este segundo punto de la gira, te quería preguntar ya sobre la importancia específica de Vietnam. ¿Qué busca o qué apuntaló, qué amarró Rusia con esta gira, con esta visita a Hanoi? ¿Qué representa en el plano geopolítico esta reunión y este acercamiento?
ha sido difícil desde el año 2020. Fernando, estamos reportando dificultad en el audio. Vamos a ver si podemos corregir la calidad del audio, Ricardo. Fernando, ¿te escuchamos? Sí, te decía, ¿me escuchas bien? Ahora sí te escuchamos bien. Sí, te decía que la Federación de Rusia ha tenido como reto para su desarrollo, para la seguridad, por supuesto también para garantizar los derechos fundamentales de su pueblo, burlar las medidas coercitivas unilaterales. En este momento Rusia es el país que tiene mayor cantidad de sanciones. Y en ese sentido, tener, digamos, relaciones económicas comerciales con un país que por una parte está fuera de la órbita de las potencias occidentales y por la otra viene experimentando un desarrollo económico productivo importante. Recordemos que los mercados de los países occidentales han sido cerrados a la Federación de Rusia. Recordemos que allí la potencialidad en materia energética que hoy tiene la Federación de Rusia, que es además el tercer país productor de petróleo a nivel global, todo ello lamentablemente no ha podido, digamos, continuar en el marco de los intercambios económicos comerciales que existían con países como Alemania, entre otros. De manera que se abren nuevos mercados, tanto para Vietnam como para la Federación de Rusia, y todo ello va a contribuir, por una parte, a dinamizar la economía de Rusia. Además, en este momento requiere sacar el grano, es uno de los países de mayor producción de cereales del mundo, junto a Ucrania, y bueno, todos sabemos que las líneas, los circuitos de consumo de grano producto de las sanciones hoy no están llegando pues hasta allí hacia los consumidores de Europa Occidental, de manera que bueno, creo que es una relación ganar-ganar, pero sí también debemos reconocer que bueno, hay temas álgidos como por ejemplo el mar meridional. Recordemos que China y Vietnam tienen una controversia limítrofe fronteriza sobre ese tema, y allí por supuesto que a Rusia le toca jugar, digamos, con una posición sumamente cautelosa, porque es un tema muy álgido para la región. En todo caso, creo que esa relación va a redundar también en el plano político, a alinear países importantes, en este caso Vietnam, con lo que va a ser el nuevo mapa estratégico que va a ir en consonancia con un nuevo momento que ya lo estamos apreciando, que es el declive de la hegemonía de los Estados Unidos y por supuesto la emergencia de un nuevo mundo. Y Fernando, ya nos quedan un par de minutos para terminar, pero quería rescatar un episodio de hace unos meses justamente en Vietnam y que me parece llamativo, que así como recibieron y valoran demasiado el relacionamiento con Rusia y que hayan tenido la visita de 2 días de Vladimir Putin, meses antes también Vietnam recibió con alfombra roja, con una serie o un despliegue de ceremonias, de símbolos que dan cuenta también de un buen relacionamiento con los Estados Unidos, con Joe Biden. También suscribieron un acuerdo de socios estratégicos. ¿Cómo lleva estas dos relaciones Vietnam para llevarse bien con los Estados Unidos, un país con el que históricamente se enfrentó en una guerra sangrienta, y también con Rusia, tomando en cuenta que Rusia y Washington son rivales estratégicos? Y recordemos que allí en el Asia-Pacífico es una región, desde los tiempos de la Guerra Fría, la base que está ubicada allí en la isla del Diego García, que servía de despliegue estratégico, aviones como de naves de guerra, la región de Asia Occidental, la parte de África, sobre China y la extinta Unión de República Socialista Soviética. Eso se ha transmutado en la actualidad en un nuevo plan de dominio de esa región del mundo, y eso es AUKUS, que es el acrónimo de la alianza militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Esa es la política militar que va de la mano con los esfuerzos que en materia económico-comercial está desarrollando los Estados Unidos en esa parte del mundo para frenar, digamos, el desarrollo, la influencia geopolítica de la República Popular de China. En ese contexto se da el acercamiento de la gestión Biden con tratando, por supuesto, de a partir de la diferencia de la República Popular de China puede
a algunas potencias occidentales. Vemos lo que ha venido pasando en Taiwán, lo que ha venido pasando también con las diferencias entre la República Popular de China y Japón con relación a algunos territorios en disputa. Todo ello constituye, digamos, elementos que son aprovechados por la política exterior de la Casa Blanca en función de tratar de frenar la influencia de la República Popular de China en esa área, pero también de alguna manera la proyección de Rusia. Creo que la República Socialista de Vietnam tiene en este momento una posición independiente, una política exterior soberana, y esperemos que, bueno, haciendo, digamos, causa común con el resto de la humanidad, que el gobierno socialista de Vietnam, bueno, por supuesto, se distancie de los planes geopolíticos. Ahora, también es cierto que en una economía globalizada como la que existe en los actuales momentos, bueno, países como Venezuela deben tener relaciones económicas con Estados Unidos de la política agresiva de estos países, siempre que, por supuesto, como dice en el caso de Venezuela, el presidente Maduro lo ha señalado, se respete la Constitución y las leyes de Venezuela. Me parece que lo propio está ocurriendo en Vietnam, pero bueno, toca por supuesto adelantar una vez que ya los acuerdos que se han firmado entre los mandatarios de Vietnam y Estados Unidos. Pero bueno, yo tengo confianza de que la relación de Vietnam con la Federación de Rusia, bueno, va a redundar de nuevas relaciones internacionales. Cuando vemos una organización de Naciones Unidas incapaz de parar el genocidio que se está perpetrando contra el pueblo de Palestina, bueno, es indudable que eso nos invita a una reflexión que coloca en tela de juicio a este organismo, la Organización de Naciones Unidas y todo el sistema internacional que impera en el mundo en los actuales momentos. Ojalá, de verdad, más temprano que tarde, nazca una nueva institucionalidad que pueda colocar el acento en la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Y creo que esa es el espíritu pues, de lo que están trabajando el gobierno de la República Socialista de Vietnam y también, por supuesto, la Federación de Rusia. Bien, con este mensaje y reflexión de Fernando Rivero, politólogo y analista político internacional, agradecemos, cerramos este espacio de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano, como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por la señal de Venezuela News Radio 104.9 FM. También nos puede ver por el streaming, por el canal de YouTube de Venezuela News Radio, un canal o una emisora que se escucha y también se ve. Gracias también a aquellas personas que se conectaron desde el comienzo de este espacio a través de mi cuenta en TikTok, @soyarellán. Saludos a @fina, @elpampero, también a Desiree Mujica, Carmen Calzadilla Silva, que también se nos conecta y envía saludos, Jesús Sojo, también Roger Torres mandó y escribió por acá, Carmen Parra, que no manda muchos mensajes de cariño y estima, pero bueno, por acá la leo igualmente, porque siempre se conecta, le gusta conectarse, no sé por qué, le gusta conectarse a los live de este servidor. Deja algunos mensajes no muy cariñosos, pero bueno, saludo para ella por aquí también, para que le enviemos un poco de cariño a Carmen Parra por la señal de TikTok, @soyarellán. 2:56 de la tarde, nos despedimos. En los controles, Ricardo Miranda. Oriana estaba en la producción, ya no está por aquí por la cabina, está por allá afuera. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Sigan disfrutando de la programación que les ofrece Venezuela News Radio 104.9 FM. También saludo a David Nava, quien lleva la transmisión del streaming. Un abrazo, se me cuidan, hasta la próxima semana.